Hablar hoy de transformación empresarial significa inevitablemente hablar de sostenibilidad, pero no de sostenibilidad entendida como una etiqueta o como un capítulo aislado de la memoria anual, sino como la forma en la que las empresas perduran en el tiempo, gobernándose bien, gestionando los riesgos, cuidando y formando a sus personas, abriendo nuevos mercados, abrazando la tecnología y la inteligencia artificial. Las mid-caps españolas, esas medianas y grandes empresas no cotizadas que facturan más de 10 millones de euros, se encuentran en un momento decisivo. Y como sostiene este libro, Cómo transformar desde el Consejo, es precisamente el Consejo de Administración el que debe impulsar ese momento. Los autores que hoy me acompañan han contribuido de una forma muy práctica sobre cuestiones que afectan ese futuro empresarial. El gobierno corporativo, la gestión de los riesgos, la tecnología, ciberresiliencia, operaciones corporativas, sostenibilidad social, porque precisamente todas estas piezas forman parte de un mismo reto: construir empresas que no solo crezcan, sino que perduren en el tiempo. Y precisamente eso es la sostenibilidad en el día a día del Consejo. Quiero comenzar con la G de ESG, la gobernanza, porque detrás de cada decisión sostenible tiene que haber una estructura que la haga posible. La gobernanza no es burocracia, es la cartografía que permite a una empresa no cotizada profesionalizarse, atraer talento, dialogar con inversores y, en definitiva, transformarse con criterio. Pero muchas mid-caps españolas todavía no saben si todo esto aplica realmente a ellas. Y por eso, precisamente, quiero dar paso a Susana Quintás, consejera independiente y coordinadora del libro. Susana, en la introducción del libro se explica que es un libro pensado especialmente para las mid-caps no cotizadas. ¿Por qué es relevante que estas empresas adopten buenas prácticas de gobierno corporativo? ¿Y qué recomendaciones les darías para que puedan conseguir un consejo efectivo? Pues efectivamente, Miriam, es tremendamente relevante que las mid-cap, el gobierno corporativo no es patrimonio exclusivo de las grandes compañías cotizadas. Es más, el tejido empresarial español está conformado por mid-caps, muchas mid-caps y muchísimas empresas familiares que, oye, pues la ayuda en un entorno competitivo tan complejo para tomar mejores decisiones aplica tanto a unos como a otros. Y en este sentido, la ventaja que tienen las mid-caps son que pueden hacer una aplicación a lo que a ellos mejor les encaja por su ciclo vital o por, bueno, pues por la propia idiosincrasia de la empresa, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es como bajas al desayuno de buffet del hotel, que no te lo tienes que comer todo, ¿no? Coges aquello que te encaja mejor y, por tanto, sin duda alguna, buen gobierno corporativo para mid-caps y empresas familiares. En cuanto a consejos, pues hay muchos. En el libro hablamos de muchos, pero hoy solo tenemos tiempo para hablar de dos. Para mí, mis palancas favoritas, porque creo que son las de mayor impacto, son dos. Una, la agenda del consejo. Un consejo habla de lo que está en su agenda, por tanto tenemos que asegurarnos de que contamos con estrategia, con talento, con IA, con ciberseguridad, con organización, y eso hará que las conversaciones de consejo sean mucho más eficaces y mucho más transformadoras. La segunda palanca es la incorporación de consejeros independientes a las compañías. ¿Por qué? Pues porque son normalmente personas con una trayectoria profesional buena, que vienen a la compañía con una mirada diferente, con objetividad, con método y muchas veces hacer esas preguntas difíciles, ¿no? Y por tanto, pues ayudan a que la toma de decisiones sea de mayor calidad. Por tanto, el punto sobre todo es conseguir un consejo efectivo, un consejo que no sea informativo, que no se limite a escuchar presentaciones, porque si lo hacemos así será la mayor palanca de transformación que podemos tener en las empresas. Y bueno, esto es la G, pero tenemos que hablar de la S, muy importante. En la dimensión social de la sostenibilidad y probablemente una de las áreas que más valor genera si se trabaja bien, ¿no? Podemos hablar de diversidad, podemos hablar de inclusión, de equidad, de cultura corporativa, de cómo las personas están en el centro, pero luego a la hora de la verdad no siempre esto acaba funcionando. Entonces, Miriam, tú que eres consejera independiente y asesora en estrategias DEI, cuéntanos por qué, a pesar de que llevamos décadas hablando de diversidad e igualdad, las empresas no consiguen implantar las estrategias, y cuáles son las claves que tú nos darías para que esto sea una realidad. Sí, pues efectivamente creo que una de las razones fundamentales por las que muchas estrategias de diversidad, equidad e inclusión no terminan de tener un impacto real en las organizaciones
es porque en muchas ocasiones se contemplan meramente desde el punto de vista de cumplimiento normativo y no como una verdadera oportunidad de transformación cultural y estratégica de las compañías. Para mí exigen 4 grupos de acciones que las empresas deben de implementar, ¿no? Y que deben de abordar. La primera es situar la diversidad, equidad e inclusión como un pilar estratégico y transversal de la compañía. Y eso implica un liderazgo muy firme, genuino y auténtico desde la alta dirección. Debe impulsarse desde el comité de dirección y también desde el consejo de administración. Como bien comentaba Susana, tiene que incorporarlo en la agenda del consejo, exigir rendición de cuentas y hacer un seguimiento de los avances. La segunda es neutralizar los sesgos inconscientes. Los sesgos los tenemos todos, son parte de la naturaleza humana. Pero si tenemos sesgos en las organizaciones que no somos capaces de identificar y controlar, esto puede afectar negativamente a decisiones de atracción de talento, de evaluación de talento, de promoción de talento. Por eso es tan importante que las organizaciones se revisen los procesos relacionados con personas y que se forme a el personal para que sean capaces de identificar esos sesgos y neutralizarlos. La tercera palanca es convertir la flexibilidad en la norma. La conciliación no puede verse como un tema meramente de mujeres con hijos. Todos tenemos distintas necesidades a lo largo de nuestra vida y por eso aquellas organizaciones que sean capaces de entender y adaptarse a las necesidades de cada persona según su momento del ciclo vital serán las que estén mejor preparadas para atraer y retener el mejor talento. Y por último, trabajar en crear una verdadera cantera de talento diverso. Esto no ocurre de la noche a la mañana y debe de realizarse con planificación. Hay que actuar desde la contratación y también asegurarse de que tenemos procesos objetivos de promoción y evaluación del talento que garanticen el desarrollo del talento diverso para que puedan ser el relevo generacional de la compañía. En definitiva, las empresas que integren la diversidad, equidad e inclusión de forma auténtica en su cultura empresarial estarán mucho más preparadas para ser más innovadoras, más resilientes, más sostenibles y más competitivas a largo plazo. Una empresa sostenible es antes que nada una empresa que toma bien las decisiones grandes y pocas decisiones son más grandes que las de crecer o vender. En las empresas familiares, que son protagonistas del tejido mid-cap español, estas operaciones además llevan un componente de carga emocional que ningún Excel es capaz de recoger, pero que afectan al valor final y al legado de la empresa. Para hablar de ello doy paso a Amaya Aragón, socia de Auren Corporate. Amaya, en tu experiencia, ¿cómo pueden las empresas familiares decidir si es el momento de crecer orgánica o inorgánicamente o de vender? En muchas empresas familiares hay una pregunta que llega antes o después, aunque durante años nadie quiera formularla en voz alta. Si de verdad vamos a ser capaces de seguir creciendo o si es el momento en el que tendremos que vender. Y lo importante es que esta decisión no debería tomarse cuando ya no quedan alternativas, porque cuando una empresa decide tarde, pierde valor, pierde margen de maniobra, pierde capacidad de decisión. Y mi experiencia es que en este tipo de decisiones hay que anticiparse, hay que prepararlas y hay que analizarlas con tiempo. Y generalmente esto puede llevarnos desde 1 o 2 años. Si la opción es crecer, hay 2 alternativas. O crecer orgánicamente, que es una alternativa muy buena, aunque nos requiere de más tiempo, porque nos permite preservar mejor la cultura de la empresa, el control, la identidad, el legado, mientras que crecer inorgánicamente, que es otra alternativa, nos permite escalar de una manera más rápida, acceder a tecnología, talento, otras geografías que de otra manera no podríamos hacerlo. Pero también introduce un riesgo que es la pérdida de control. En las empresas familiares, además, no hablamos solo de números, hablamos de legado, hablamos de equipo, hablamos de emociones, hablamos de sucesión y hablamos de responsabilidad. Y por eso no es solo una decisión financiera, como tú bien decías, es una decisión estratégica y profundamente humana.
Y ahí es donde el Consejo de Administración aporta un valor enorme. Aporta visión a largo plazo, aporta gestión de riesgos, aporta transparencia y capacidad de hacer las preguntas correctas antes de moverse. Entre ellas, si la empresa tiene tamaño suficiente para competir en el mercado, si genera caja, si tiene el equipo directivo adecuado y preparado y si la familia está alineada y el crecimiento puede plantearse de manera sostenida. Porque al final, una empresa sostenible no es una empresa que crece más rápido, sino una empresa que sabe crecer sin romperse. Y eso para mí es la verdadera decisión que hay que tomar. Si no puedes crecer de manera sostenible, tendrás que acabar vendiendo cuando la venta ya no sea una opción. Crecer de forma sostenible exige saber qué puede salir mal. La gestión de riesgos es el contrapeso silencioso que hace que el crecimiento no se convierta en fragilidad. Y sin embargo, muchas veces la gestión de riesgos tiene una connotación como demasiado negativa. Para profundizar en ello, contamos con Patxi Barceló, consejera independiente. Patxi, ¿cuál es la esencia de la gestión de riesgos en una empresa, especialmente cuando está creciendo? Pues es un equilibrio difícil, porque al final el tiempo de la agenda del Consejo, cuánto dedica a estrategia y cuánto dedica a gestión de riesgo, debería estar equilibrado. Pero normalmente la estrategia es rentabilidad. Si hago esto, ¿cuánto más gano o cuánto dejo de ganar? Mientras que el riesgo es algo un poco más difícil de medir. Dice, ¿y qué puede pasar que me pueda matar? Y sin embargo nos olvidamos que el 50% de las empresas mueren antes de 3 años y que incluso entre las más consolidadas, 1 de cada 5 mueren en menos de 10 años. Aquí lo que proponemos son los 20 instrumentos más sencillos para gestionar el riesgo desde un consejo. Porque hoy, por en día, los riesgos emergentes son un tema que está de moda, pero no solo eso. Es que al final lo que ocurre es que cada vez hay más interconexión, cada vez hay más velocidad, cada vez hay más complejidad y eso supone que eventos muy raros es más probable que nos ocurran ahora. Y por tanto, desde ahí lo que tenemos que asegurar es cómo la empresa es capaz de resistir a eso, porque no evitarlo, sino aguantarlo. Por tanto, a partir de ahí, una de las cosas que yo siempre me pregunto es por qué hoy las medianas y grandes empresas todavía no tienen un responsable de riesgos a primer nivel que haga una gestión integral de este asunto. La transformación digital y la inteligencia artificial representan hoy una enorme oportunidad de competitividad, pero también un nuevo ámbito de responsabilidad. Para las midcaps, la cuestión ya no es si entrar o adoptar la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo de forma responsable y eficiente sin quedarse atrás y sin asumir riesgos desproporcionados. Nos acompaña ahora Marga García, Senior Advisor y Ejecutiva. Marga, muchas midcaps ya usan la inteligencia artificial, pero pocas están preparadas para gestionarla bien. ¿Qué tiene que cambiar dentro de una organización, más allá de la tecnología, para que la IA genere valor de forma sostenible? Miriam, es una pregunta muy interesante porque tradicionalmente nos hemos fijado mucho en que una transformación digital o la implementación de tecnología era algo que tenía que tener foco en la tecnología, buscar el talento adecuado, en integrarlo, en que los datos estuvieran adecuadamente disponibles. Pero es cierto que hay otros temas que también importan. Hemos hablado mucho últimamente también de cómo la tecnología tiene que estar alineada con la estrategia para que pueda aportar no solamente eficiencia, sino generar valor y hacer que la compañía sea sostenible. Pero te voy a dar un dato. El MIT hace poco publicó un informe en el que decía que el 95% de las empresas que adoptaban la IA fracasaban en ese intento. ¿Y sabéis por qué? Porque tradicionalmente en cualquier transformación digital ha habido algo que era la clave, y era la transformación cultural. Más allá de la transformación tecnológica, que era compleja, lo complejo era transformar cómo se adaptaban las personas. Y estamos hablando que estamos viendo un momento donde la IA está transformando puestos de trabajo, destruye, aparecen nuevas formas y nuevos modelos de operar, nuevas relaciones con el cliente, nuevas dinámicas de poder dentro de las compañías. Y todo esto hay que gestionarlo, porque si no lo que vamos a encontrar es resistencia al cambio y falta de adopción. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado, en las pequeñas y en las grandes. Entonces, todo esto debe ser algo que deba ser, de alguna forma, pues, supervisado e impulsado desde el Consejo. Pero hay otro aspecto que cuando estamos viviendo esta transición de implementación de IA, hemos pasado de tener de alguna forma asistentes a tener una IA que actúa y toma decisiones por sí sola.
Y aquí aparece otro componente que no es tecnológico y que también hay que gestionar. Y hay que gestionar y gobernarlo desde todos los órganos de decisión y especialmente desde la última línea de defensa, que es el Consejo. Me refiero al gobierno de la IA. El gobierno de la IA, básicamente estaríamos hablando de 4 cosas. ¿Qué sistemas tenemos y qué uso hacemos de ellos? ¿Quién decide qué adoptamos? ¿Quién responde si algo falla? ¿Dónde vamos a meter en estas plataformas agénticas la supervisión humana? Y sobre todo, ¿cómo vamos a explicar las decisiones que toma un agente tecnológico cuando un auditor, un juez o un cliente nos pregunte cómo se ha tomado la decisión? Entonces, como digo, para mí este aspecto es un aspecto que hay que cuidar, que hay que tratar y que debe estar, como decía Susana, añadirlo también a la agenda del Consejo. Detrás de todos los retos que hemos abordado hay un elemento común para hacer posible cualquier transformación, que es el capital intelectual de las organizaciones. La formación de las personas y también la del propio Consejo probablemente sea una de las inversiones en sostenibilidad con mayor retorno a largo plazo, pero al mismo tiempo de las menos visibles. Para cerrar esta conversación tenemos a Inmaculada Sánchez Ramos, presidenta de la Asociación Española de Telecomunicación de Madrid. Inma, en tu opinión, ¿cómo debe el Consejo de Administración gobernar el capital intelectual para protegerlo y crear valor? Capital intelectual hay que gobernarse, no solo gestionarse. Tanto el talento como cualquier otro método, cualquier otro componente del capital intelectual requiere un modelo de gobierno corporativo propio, con métricas, con riesgos, con inversiones, como tú muy bien, Miriam, apuntabas. Y claro, para ello el Consejo lo tiene que supervisar. ¿Por qué? Pues porque el valor estratégico del capital intelectual hoy en día es importantísimo en general, pero muy en particular en aquellos sectores intensivos en conocimiento, que sabes que incluso está valorado en torno a un 70% del mercado viene de sus propios intangibles. Hablaba antes Pachi de los riesgos, la fuga de talento o la no adecuación del talento y la pérdida del know-how son riesgos críticos en muchísimas compañías. La ventaja competitiva, la propia capacidad de aprendizaje ya es una ventaja de la organización, ya es una ventaja competitiva. Y obviamente esto necesita asignación de recursos explícitos, no implícitos. Pero bueno, como tú me preguntabas cómo, pues te voy a decir cómo. Por ejemplo, antes Susana nos hablaba de la agenda del Consejo, integrarlo en la agenda del Consejo. Indicadores claves, concretos de métrica de talento, de productividad del propio conocimiento, comités en algún caso específicos, si se diera el caso, por lo menos en algunos sectores, de comités de talento. Los riesgos, como decía, tenerlos totalmente identificados e incluso integrarse en el propio libro. Lo podemos integrarse con alguna metodología, modo COSO o cualesquiera otro, con algún marco de gestión de riesgo. Y por supuesto una revisión periódica como punto de la agenda trimestral, o trimestral o con otra periodicidad, pero como punto periódico de la agenda. La formación, que también hacías tu referencia a ella. Aquí yo voy a poner una puntualización un poco extraña. El cliente de la formación de las organizaciones no son los empleados, sé que no queda muy bonito, es la propia organización. Los empleados son los usuarios, es decir, los departamentos de formación interna no son academias, son gestores de estos gestores y el consejo gobernadores de ese talento que existe en la compañía. Y por supuesto la formación del propio consejo, puesto que también es un elemento fundamental del conocimiento de los intérpretes. En definitiva, el capital intelectual debe entrar en la agenda del consejo, porque termino como empezado y ahí quiero hacer un hincapié con la misma disciplina, periodicidad y rigor que el capital financiero, y por ello no se puede solo gobernar la mitad del valor. Eso creo que contesta a lo que me has preguntado, Miriam. Gracias. Bueno, después de escuchar estas 6 miradas, creo que hay una conclusión muy clara, y es que la transformación sostenible de las mid-caps españolas no es un complemento de la estrategia empresarial, debe ser la propia estrategia. Y con este libro, Cómo transformar desde el Consejo, os damos todas las claves para poder lograrlo.